Doy gracias al Señor por esta oportunidad que tengo de compartir. A los hermanos que se comunicaron temprano, estaba diciendo lo nerviosa que estaba, pero el hablar con ustedes, el estar charlando un momento, me relajó mucho y doy gracias a Dios por eso. Hay una palabra que quiero compartir que el Señor me puso casi al poco tiempo de hablar con la pastora, de que ella me decía de que tenía que predicar y Dios puso en mi corazón esto. Yo decía, ¿qué les voy a compartir? ¿Qué puedo compartir? Comparada a mi esposo, mi mensaje es muy diferente. Y sentí en mi espíritu en ese mismo momento, compartí lo que te enseño, compartí lo que sabes. Dios me habla y recién en este último tiempo, en este último año me he dado cuenta de que Él siempre me habló. Hay algo que yo le reclamaba mucho al Señor: ¿y por qué no me hablas en voz audible como le hablas a los demás? Y recién en este año en que estoy viviendo con mi esposo desde diciembre del año pasado, que estamos en Aminga instalados ya, y que me encuentro más sola, más apartada de la familia, con más tiempo para meditar, con más tiempo para reflexionar, me he dado cuenta de que siempre el Señor me ha hablado, y Él me ha hablado a través de... Y ahora, ¿por qué no se escucha? Se le puso el... Se muteó. Se muteó, sin querer capaz. Ha tocado y se muteó. ¿Ahí? Sí, no la escuchamos a la pastora. Hola. Hola. Hola, Ahora buenas sí. noches. Sí, ¿me escuchan ahí? Bueno, muy bien. ¿No me escucharon nada? Sí, escuchamos. Bueno, listo. Paso directamente a la palabra que el Señor puso en mi corazón, que está en el libro de Mateo, capítulo 25. Lleva por título El juicio de las naciones. Y dice así desde el verso 31, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo y en la cárcel y vinimos a ti? Y él, respondiendo el rey, les dirá: de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Vuelvo a leer. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis.
Entonces también ellos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amén. La palabra de Dios dice así: como agua fresca al alma sedienta son las buenas nuevas traídas desde lejanas tierras. Dios puso en mi corazón compartir esta palabra porque en este último tiempo, en este año, en diciembre se va a cumplir año, he tenido tiempo de compartir, en especial con este tipo de animales que la Biblia menciona aquí. Y hay cierto predicador que dice, tiene un dicho especial que dice, predica lo que no viviste y vivirás lo que predicaste. Entonces, como yo estoy en contacto con esto y me he empapado mucho de este tema, Dios puso en mi corazón compartir este tema. ¿Sabe que esta es una de las 3 parábolas? Y digo bien, parábola, porque aunque dice o lleva por título el juicio a las naciones, yo le pondré la parábola de las ovejas y de los cabritos. El capítulo 25 comienza con la parábola de las 10 vírgenes. Él sigue con la parábola de los talentos y la que yo compartí, la parábola de las ovejas y de los cabritos. Lo curioso de este Mateo 25 que acabo de leer es que está después de un Mateo 24. Y este Mateo 24 es un sermón dado especialmente para sus discípulos, como los que estamos acá. Todos los que están reunidos son hijos de Dios, son siervos de Dios, que están escuchando la palabra. Entonces este mensaje es para ustedes. Amén. Y ese capítulo 24, que también se lo conoce como el pequeño Apocalipsis, porque menciona las señales antes del fin, menciona la venida del Hijo del Hombre, cómo será. Está marcando el final prácticamente de lo que es el ministerio de Jesús. Mateo comienza en un capítulo 5 con un sermón también dado en un monte. Y ahí comienza en un capítulo 5 con las bienaventuranzas, y usted va a ver capítulos 5, 6, 7 que se relatan una serie de estatutos, los estatutos de felicidad, los estatutos de responsabilidad, los estatutos de seguridad, de autoridad, los estatutos de felicidad, de sinceridad, de humildad. Dios comienza, o Jesús comienza su ministerio marcando una serie de estatutos, una serie de reglas que es necesario que el pueblo, que todos los que estaban allí reunidos en ese monte conocieran para saber qué era necesario para entrar en el reino de los cielos. Y termina prácticamente Mateo 25 con otro sermón. Pero este sermón ya no está dirigido a toda la población en general como Mateo 5, sino que está dirigido exclusivamente para sus discípulos. También se da en un monte. El monte de las bienaventuranzas, y este es el monte de los olivos. Y las 3 parábolas de Mateo 25, la que acabo de mencionar, nos explican de cómo los siervos, cómo sus hijos, cómo usted y yo nos debemos preparar para este reino de los cielos. La parábola de las vírgenes, por ejemplo, que es como comienza el capítulo 25, muestra la importancia de siempre permanecer cerca de Dios y de tener nuestras lámparas llenas y de aceite, que es la presencia del Espíritu Santo. Sigue luego la parábola de los talentos, que nos enseña a ser diligente hacia hacer la obra de Dios, a no ser perezosos, a poner por obra y a poner en funcionamiento los talentos que el Señor nos ha dado. Y termina este sermón hacia su discípulo con lo que yo determino la parábola de las ovejas y de los cabritos. Y usted lo va a entender por qué.
Porque si bien es cierto, no es como las otras parábolas, no habla acerca de las ovejas, no habla acerca de los cabritos, pero por algo están mencionados allí. Por algo están allí estipulados. No está dando características. Yo no he visto una oveja que diera de comer. Yo no he visto una oveja que cubra, no he visto una oveja que vaya a la cárcel. Pero están mencionadas ahí. Si están mencionadas ahí es por algo. Por eso es que yo le digo, es una parábola. Hay una enseñanza. Tenemos que investigar cómo son las ovejas y cómo son los cabritos. Y por eso es que yo me sentí motivada a compartir esto, porque estoy en mucho contacto con ovejas, con cabritos, con gallinas y con cerdos. Y de ellos he aprendido mucho. Y eso de lo que yo he aprendido es lo que yo les quiero compartir. La parábola de las ovejas y de los cabritos, ¿sabe qué es lo que nos enseña? La necesidad de analizar nuestro comportamiento, porque para Dios es importante. ¿Cómo será de importante que la Biblia menciona que hay un juez, que es el Jesús resucitado, que va a venir con una misión, separar hacia la derecha y hacia la izquierda? Y es evidente que ese juez llamado Jesús, el Jesús resucitado, tiene una especial predilección por las ovejas, porque a ellas se dirige y les dice: todo lo que ustedes hicieron a otros más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso es que es importante que analicemos el comportamiento tanto de las ovejas como de los cabritos, porque para Dios hay solamente dos clases de personas: los que va a poner a la derecha y los que va a poner a la izquierda. A los de la derecha se supone que son sus hijos, y a los de la izquierda los que no son los hijos. Para Dios no hay medias tintas. Para Dios o eres frío o eres caliente. Para Dios o es blanco o es negro. No hay medias tintas, no hay término medio para Dios. Hay solamente dos clases de personas: los que son hijos y los que no son hijos, o los impíos. Y sabe que en una oportunidad había escuchado yo una predicación que mi esposo había compartido acerca de la mujer sirofenicia, que en ese momento yo recuerdo que a él le había dicho que esa predicación había sido un poco dura, lo que él había dicho, porque dice que para el Señor existen dos clases de personas: los que son hijos y los que no son hijos son perros. Y yo le dije: wow, fuiste muy duro cuando hablaste de esa forma. Pero es que el Señor en ese momento estaba... perdón, está mi esposo acá. En ese momento el Señor, cuando hablaba acerca de la mujer sirofenicia, la misma mujer es la que declara en ese momento: yo soy, los perrillos, aún los perrillos comen de las migajas que se le caen a la mesa de los amos. Jesús había dicho en un momento: no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo: mujer, tú eres uno de esos perrillos. Y la mujer se siente identificada y dice: sí, es verdad, pero los perrillos aún comen de las migajas. ¿Y por qué hacía esa comparación? Porque para Dios, dice, según la prédica que compartía mi esposo en ese momento, existen dos clases de personas: los hijos y los perros, porque hay una cualidad o una característica de los perros, y es que siempre vuelven al vómito. Cuando no hay una verdadera conversión, cuando no hay una verdadera entrega, todo aquello que ellos confesaron o vomitaron en ese momento y dijeron: no voy a ir en más de ídolos, no voy a ir en más de otra religión, tarde o temprano el que no es hijo vuelve como el perro al vómito. Entonces, para Dios existen solamente dos clases de personas: los hijos y los que no son hijos. Los hijos están representados por las ovejas y los que no son hijos por los cabritos. Como decía hace un momento, Dios analizará todo nuestro comportamiento y juzgará nuestras elecciones, las elecciones de nuestro corazón.
Según este juez justo, lo que se hace o se deja de hacer a los más pequeños, a él mismo se lo estamos haciendo o se lo dejamos de hacer. Por eso es que es tan duro esta palabra de compartir o de entender, pero nosotros debemos tener por seguro que lo que hacemos a los más pequeños, a Dios se lo hacemos. Y lo que no le hacemos a los más pequeños, a Dios no se lo hacemos. Amén. Estas dos clases de personas conviven en este mundo. Allí en el juicio de las naciones, en el verso 32, dice, y serán reunidas delante de él todas las naciones. No dice que van a traer delante de Jesús a todas las iglesias y a todas las congregaciones. Dice, serán reunidas las naciones, porque yo imagino a todo el mundo como un gran redil. Es un gran redil en donde hay ovejas, es un gran redil en donde hay cabritos. Y un día todos compareceremos por igual delante de él, las ovejas por un lado y los cabritos por el otro. Y el juez prefiere evidentemente a las ovejas. Vamos a pasar a analizar cuáles son las diferencias, las semejanzas entre unas y otras para poder entender cuál es la verdad espiritual que el Señor nos quiere dar. Porque evidentemente analizando lo que es una oveja y analizando lo que es un cabrito, nosotros podemos entender qué es lo que el Señor nos quiere decir. Primero, vamos a ver en cuanto a su alimentación. He visto en varias oportunidades a los peones que trabajan en la finca alimentar a las ovejas. Ellos de temprano le abren la tranquera, tipo 7:30 de la mañana, las ovejas salen a pastar. Y el predio es enorme allí. Y uno ve toda clase de hierbas, pero no comen toda clase de hierbas. La oveja sabe alimentarse. Sabe que la oveja siempre prefiere los pastos tiernos. Mire lo que dice el Salmo 23, capítulo 2. Me pastoreará. En delicados pastos me harás descansar, junto a aguas de reposo me pastorearás. Las ovejas les gustan los pastos tiernos. Las ovejas tienen otra particularidad, comen juntas en un solo lugar, lo cual me habla de congregación. Les gusta estar juntas. Si usted mira hacia el predio, yo voy, salgo afuera, puedo verlas y visualizarlas a todas en un solo espacio reducido. No se apartan mucho unas de otras, no se dispersan, amén. No beben en aguas correntosas, tal como dice el Salmo 23. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Ellas prefieren los estanques, ellas prefieren un tacho de agua, ellas prefieren un laguito calmo, no van a beber en una agua correntosa. Pero los cabritos es muy diferente la alimentación. Los cabritos prefieren una dieta más fibrosa. Todo lo muerden. Los cabritos son ramoneadores, significa que a ellos les gusta prenderse de las ramas, ramean todo, comen tanto los brotes verdes como las flores, como los frutos, les gusta mordisquear los tallos de las plantas, de los frutales, comen hojas secas, comen pastos tiernos, pastos duros, comen todo tipo. Usted hasta puede ver un cabrito comiendo papel. Lo va a ver hasta mordisqueando telas viejas y trapos viejos. Un cabrito no le hace asco a nada. Y otra característica, no comen en un solo lugar. Mire qué importante. Ellos no comen en un solo lugar. Por eso usted va a ver que los cabritos andan un grupito por un lado, va a haber otros que se van hacia el este, otros se van al oeste, otros se van hacia el sur. Si usted quisiera visualizar con un solo enfoque a todos los cabritos, no va a poder, porque va a tener que mirar hacia todo alrededor. Ellos se dispersan, son muy inquietos, son muy curiosos y les gusta. Si hay demasiada comida, ellos van a elegir la que más les gusta. Y en eso hay una experiencia que yo quiero comentarles. Hace un tiempo, hace unos cuantos meses atrás, mi esposo había puesto en el predio
unas plantas que habíamos comprado en Misiones que son limón mandarina. Ese limón mandarina no se consigue en La Rioja, lo teníamos en la casa, lo trasplantamos aquí. Y estábamos muy contentos con ese limón mandarina y con esas otras plantas frutales que pusimos allí. Pero un día, vivo en una zona rural, el vecino soltó sus cabras. Y las cabras, como le dije recién, andan por todos lados. ¿Dónde se metieron? En la finca nuestra. En la finca nuestra hay un montón de vegetación. Usted va a ver árboles frutales, como también va a haber arbusto, va a haber hoja, va a haber paja, va a haber de todo. Pero ¿dónde se fueron? Al limón mandarina. Y comieron toda la corteza de ese limón. Vecino con el que hablábamos, vecino que nos decía, no, ese limón mandarina no va más, porque lo que las cabras comen ya lo matan de una, no sirve más. Y yo pensaba y meditaba en mi corazón, qué terrible que es la mordida de la cabra, qué terribles que pueden ser las cabras. Y en verdad, el problema es cuando mordisquean demasiado la corteza, hacen daño a los capilares de los troncos de los árboles, y eso es lo que seca la planta. Gracias a Dios no habían mordisqueado bastante, le comieron todas las hojas que tenían. Usted lo miraba y decía, esta planta no va a vivir, y en ese momento me ganó la fe de mi esposo. Él dijo, sí va a vivir, la siguió regando, le puso fertilizante, le puso un montón de cosas, y ahora, días atrás, estábamos viendo que en la parte del tallo, bien abajo, están saliendo unos pequeños brotes. Bien abajo, a donde no alcanzaron a tocar las cabras. Y yo digo, bueno, la fe y la mano de Dios estuvo ahí presente en ese lugar y cuidándonos. Como iba diciendo, no comen en un solo lugar las cabras. Si hay mucho alimento, van a buscar lo que más les apetece. Y de hecho vieron ese árbol frutal, se ve que les gustó mucho y lo mordisquearon. Son muy inquietas, pero también son muy independientes. Ellas se van a dispersar, pero a la vez no van a perder de vista a todo el otro grupo que queda. Cuando yo pienso en este tipo de animales y pienso en lo que el Señor nos quiere mostrar acerca de las personas que se comportan como cabritos, digo, este tipo de personas, los cabritos, no tienen una alimentación saludable porque comen de todo. Comen lo que venga, se alimentan de cualquier tipo de doctrina, como dice la palabra del Señor, y ese es el peligro cuando andamos de iglesia en iglesia, cuando andamos de Facebook en Facebook, cuando andamos de página en página, comiendo toda clase de doctrinas. Ese es el peligro que corre los cristianos, de alimentarnos de cualquier tipo de doctrina, de cualquier tipo de alimento que en realidad no es un alimento. El cabrito por lo general no engorda, no engorda. Cuando usted ve a un cabrito gordo, aparentemente está hinchado por la cantidad de porquerías que comió. Pero en realidad los cabritos son más bien flacos y no engordan, porque su dieta es más bien con fibras, a base de una dieta fibrosa. Hebreos capítulo 13, versículo 9, el apóstol Pablo nos advierte de que no os dejéis llevar de las doctrinas diversas y extrañas. Y segunda de Juan capítulo 1, versículo 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El peligro que corren las personas que se comportan como cabrito, yendo de congregación en congregación, visitando diferentes tipos de páginas, es que comen diferentes tipos de alimentos y pueden cambiar la doctrina de Cristo por una doctrina que parece de Cristo, pero que no es.
Amén. Y otra característica de estos cabritos o personas que se comportan como cabritos es que no son fieles al ministerio. Eso es en cuanto a la alimentación. Ahora, en cuanto al lenguaje, sabe que tanto las ovejas como los cabritos tienen el mismo lenguaje, se llama balido. Para la oveja y para el cabrito, ambos balan, tienen sonidos similares. Si usted se va a meditar de que hay personas que usted va a escuchar y que va a decir, parece cristiana por la forma que habla. Y hay mundanos o hay personas que se expresan de una forma como mundana y dicen, no, esta persona no tiene a Cristo porque parece mundana la forma de expresarse. Y cuando comienza a conocerlo se da cuenta que ese que se expresa mal, a veces resulta ser cristiano. Y ese otro que se expresa bien, a veces parece que resulta ser mundano. Y es que el sonido es similar. El sonido de las personas que se comportan como ovejas, que se comportan como cabritos, a veces puede sonar muy parecido. ¿Ah? Pero el sonido de la oveja es más lastimoso y es más conmovedor. No son escandalosas. ¿Sabe que a la oveja no la va a escuchar gritar aún cuando la sacrifican? Ella no va a gritar cuando la esquilan y no va a gritar cuando la quieran atar. Ella se queda quieta y se deja manipular. En cambio, las cabras son más escandalosas. Si las van a matar, si van a sacrificar una cabra, usted va a escuchar el grito a lo lejos de las cabras. Y las cabras, a diferencia de las ovejas, no se esquilan. La única forma que tenés de conseguir el cuero es matándolas. Por eso es que el lenguaje, hablando del lenguaje tanto de las ovejas como de las cabras, si bien es parecido, en el caso de las cabras son más escandalosas. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 29. Hablando de la persona, como debe ser la persona oveja. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ese es el lenguaje de uno que es oveja. Las palabras corrompidas no salen de su boca. Son palabras edificantes, son palabras que construyen, son palabras que alientan, son palabras que instruyen. Usted va, cuando quiere diferenciar una oveja de un cabrito, usted escúchelo hablar. Y se va a dar cuenta por el lenguaje si edifica, si construye, si alienta, si te enseña la palabra, te vas a dar cuenta si tiene lenguaje de oveja o de cabrito. En cambio, mire lo que dice el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Ese es el lenguaje del cabrito, golpes de espada. Amén, que pueden lastimar, que pueden herir, que pueden, como hacía la cabra, mordiendo la corteza de los árboles, pueden herir tan profundo que pueden matar. Si llegan a herir y a tocar los vasos capilares, las fibras por donde circula la savia, esa planta muere. Es muy peligroso el vocabulario de uno que es cabrito. ¡Qué contraste que hay! Mientras que la lengua de los sabios dice es medicina. Usted quiere diferenciar cómo es el lenguaje de una oveja. El lenguaje de una oveja es medicina. El lenguaje de un cabrito es golpe de espada. Hay otro punto que quiero marcar en Efesios 4:29. Y dice, las palabras deben ser dichas en el momento apropiado, tal como leíamos hace un momento. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. La edificación es necesaria. Por eso las palabras deben ser dichas en el momento apropiado. Hay otra traducción de ese versículo que dice, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento.
Proverbios capítulo 15, versículo 3, la palabra a su tiempo, cuán buena es. Qué importante que es el lenguaje de la oveja, la palabra edificante, pero no solamente que sea edificante, sino que la palabra sea dicha en el momento apropiado, en el momento justo. Y no solamente esto, sino también que tenemos que tener en cuenta que estas palabras sean impartidas con gracia, para que haya gracia a los oídos del oyente, para que cada vez cuando nos escuchen, cuando queramos hablar, cuando queramos exhortar, esa palabra haya cabida en los corazones. Colosenses capítulo 4, versículo 6 dice, vuestra palabra siempre sea sazonada con gracia, con sal, para que sepáis cómo debes responder a cada uno. Ese es el lenguaje de la oveja. El lenguaje sazonada con sal significa condimentada con la palabra de Dios, porque una cosa es lo que yo te pueda aconsejar como persona, pero otra muy diferente es cuando a ese consejo que yo te dé como persona le dé ese condimento especial que es la palabra del Señor. Mi consejo tal vez lo rechace, pero la palabra del Señor de seguro no va a volver vacía. La palabra del Señor que yo te imparta en ese momento, yo sé que va a hallar cabida en tu corazón, porque dice la palabra del Señor, la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envío. Esa palabra, entonces, ese condimento especial es esa sal con la que el lenguaje de las ovejas debemos expresarnos. Amén. Y por último, algo que quiero compartir es acerca del comportamiento de las ovejas y de los cabritos. Sabe que las ovejas son más miedosas y las ovejas son más sumisas. Ellas no tienen cuernos para herir. Hay una clase de oveja que tiene cuernos, pero sus cuernos son más bien redondeados o son más bien en forma triangular. Los cuernos que ellas tienen no son para herir, ellas no pelean, ellas son pacíficas. Se dejan atar, como decía hace un momento, se dejan esquilar y hasta se van a dejar sacrificar. En cambio, un cabrito, ellos poseen cuernos, los cabritos tienen cuernos, y los cabritos, los cuernos de los cabritos son ovalados y aplanados, y sabe que les encanta dar de topes contra cualquier cosa. De hecho, se pelean muchos entre ellos, les encanta pelear, son muy peleadores, los cabritos son muy peleadores, saltan, brincan, se trepan a los techos, van a trepar a una montaña sin ningún inconveniente, ellas, porque son muy curiosas y muy inquietas y muy independientes. Cuando yo pensaba acerca del comportamiento del cabrito, me acordaba del pasaje de Isaías capítulo 53, versículo 7, cuando dice, angustiado, aunque angustiado y afligido, Jesús no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Ese es el ejemplo más claro que yo puedo darle acerca del comportamiento de un cordero, del comportamiento de una oveja. Mudo fue delante de la cruz, mudo fue, no abrió su boca. De hecho, usted sabe que aún cuando fue confrontado por el mismo Pilatos, él no se defendió. Así son las ovejas, no se defienden, dejan que el Señor las defienda. Amén. Ahora, hay una semejanza en estas dos especies, tanto la oveja como el cabrito. La semejanza grande es que las dos son rumiantes. ¿Sabe qué significa que son rumiantes? Que ellas comen, mastican todo y lo tragan. Pero llega un momento en el que ellas van a ir a reposar y en el tiempo de reposo ellos regurgitan la comida y la vuelven a masticar y la vuelven a triturar y allí sí, mezclada con la saliva, la tragan.
Sabe que cuando yo pensaba sobre esta cualidad o esta característica, la de ser rumiante, creo que todos debemos aprender de la oveja a ser rumiantes un poco. ¿Y sabe por qué? Porque es importante la meditación de la palabra. Que esto que yo les comparto acá no quede como una simple palabra que pasa y que no se queda, como oraban ahí los siervos, que estamos cansados ya de cosas que para nada aprovechan, ¿eh? Mire lo que dice el Salmo 119, versículo 15. En tus mandamientos meditaré. Esa palabra meditar me habla de un proceso de rumia. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Ese considerar tus caminos es el proceso que hace la oveja de regurgitar la comida y de vuelta a masticarla para triturarla. Eso es lo que nosotros debemos hacer cada vez que compartimos o que escuchamos la palabra de Dios. Volverla a traer y volverla a masticar. Sigue diciendo el Salmo 119, me regocijaré en tus estatutos. Ese regocijo que habla ahí el salmista es cuando uno ya trituró la comida, la mezcló con la saliva y la pasó al estómago. Y es cuando ya se produce la verdadera alimentación, porque todos los nutrientes de esa palabra, todo lo que yo más le pude sacar a esa palabra, ya están en mi organismo y ya pasan a ser parte de mí. Amén. Me regocijaré en tus estatutos. Y luego dice, no me olvidaré de tus palabras. Ese no olvidarme de tus palabras es cuando ya esa vitamina se hizo carne en mí. Cuando ya la puse por obra, cuando esa palabra dejó de ser una palabra para transformarse en una orden y dejó de ser una orden para transformarse en un modo de vida. Amén. Eso es en cuanto a la semejanza de las dos, que podamos ser un poco más rumiantes y meditar un poco más en la palabra. Y una curiosidad, que esa es una perlita que quiero dejarles especialmente. ¿Sabe que las ovejas y las cabras, si bien pertenecen a la misma familia, no pueden cruzarse por su genética? Usted hablaba la otra vez con unas personas que tienen caballos, que tienen burros, y pueden cruzar un caballo con una burra, por ejemplo, pueden cruzar una yegua con un burro, pero lo que engendran es un animal híbrido que no puede tener crías. Generan otro tipo de animal, pero es un animal híbrido. Ahora, en el caso de las ovejas y de los cabritos, no pueden cruzarse. Es decir, los cabritos tienen 60 cromosomas y las ovejas tienen 54 cromosomas. No se pueden cruzar por la genética. Y sabe, cuando yo pensaba sobre esto, me acordaba de cuando Dios dice, no unáis a yugo desigual. No se unan a yugo desigual. ¿Saben por qué? Porque la genética del mundo es diferente a la genética de los hijos de Dios. La genética del mundo es cuerpo, alma y espíritu. En cambio, la genética de los hijos de Dios es cuerpo, alma, espíritu y espíritu de Dios. Por eso es que, no sé, el Señor nunca quiso que hubo emparentamiento con esta gente. De hecho, en Deuteronomio capítulo 7, versículos 2 y 3, usted va a ver que Dios le ordena a su pueblo, le ordena directamente a no hacer alianza con la gente que no es de su pueblo, que no pertenece, con los impíos, a no hacer alianza con los impíos, y también le ordena a no emparentar con los impíos. Dice, no vas a entregar tu hija a su hijo, ni vas a entregar a tu hijo para su hija. No vas a emparentar, porque no puede haber una unión desigual. Y ahora entiendo que lo que Dios quería, o lo que Dios nos quería enseñar, es que es imposible unir
una oveja con un cabrito por la genética espiritual que llevamos. No porque no podamos engendrar hijos e hijas, sí podemos engendrar, pero tarde o temprano siempre se presenta en un momento de las vidas este problema de la religión, el problema de la incompatibilidad, porque no nos entendemos, porque la genética del cabrito no es lo mismo lo que opinamos la genética de las ovejas. Amén. Y otra cosa, ambas especies saben que no deben compartir los rediles. Es importante, el que quiere criar ovejas y cabritos, tarde o temprano, si los quiere criar juntos, tarde o temprano va a tener que decidirse por criar cabritos o por criar ovejas. Por dos razones. Primero, porque la dieta, la alimentación no es la misma. Y la segunda, que es la más importante, porque se pueden contagiar parásitos, porque se pueden contaminar, porque se pueden recibir las infecciones del otro. Mire qué importante que es, entonces, saber que estas dos especies no pueden compartir rediles. Sin embargo, ustedes van a ver que en un momento Jesús, orando a su Padre, le dice, cuando estaba por irse, por ser crucificado, le dice: Padre, yo no te pido que los quites de este mundo. Él hubiera querido que las ovejas se las llevara para que no tengan que sufrir. Yo no te pido que los quites de este mundo, sino que les ayudes. Sabía que las ovejas debían compartir con los cabritos, pero también conocía del peligro que corren los cabritos cuando comparten rediles con las ovejas, y es el problema de la transmisión de parásitos. Además de que las cabras se constituyen en una amenaza para las ovejas, porque las cabras tienen cuernos y las cabras son peleadoras. En cambio, las ovejas siempre tienen una actitud más pasiva, más sumisa. Y hablando acerca de esto, de las especies, de compartir rediles, mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33, porque es inevitable, vamos a estar en el mundo y van a compartir ovejas con cabrito, vamos a estar siempre juntos, siempre vamos a estar compartiendo. Pero mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, verso 33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay otra versión que dice: las doctrinas malas corrompen las buenas costumbres. Y hay otra versión que dice: las malas compañías corrompen las buenas costumbres. A eso se refería con habitar las dos especies en un mismo redil y el peligro de la contaminación. Siempre vamos a estar compartiendo, pero es importante que esos parásitos no nos contaminen. Como decía el profeta, conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Amén, porque en eso, cuando hablamos de transmisión de parásitos, podemos hablar de transmisión de una serie de costumbres, de transmisión de una serie de cosas que están acostumbrados los cabritos y que lo único que hacen es corromper al verdadero cristiano. Y algo que es muy característico solamente de los chivos es que emiten un fuerte olor, que se lo da una glándula que se llama hirsino, y ellos lo usan, los cabritos, para atraer a otras hembras. Y sabe que cuando meditaba acerca de esto, acerca del olor a chivo, usted habrá escuchado muchas veces cuánto olor a chivo hay, y es por esa glándula, por ese hirsino, que es lo que ellos usan para atraer a otras hembras, por supuesto. Pero a lo que yo iba es que cuando compartimos demasiado tiempo con cabritos, a veces hasta el olor a chivo se nos pega. Que tengamos cuidado, que en este tiempo podamos tener cuidado en cuanto al lenguaje, que no se nos pegue el lenguaje del cabrito, que es parecido,
pero hay una diferencia, que no se nos pegue ese olor a chivo. Me acordé también del pasaje, ¿se acuerda cuando Isaac va a bendecir a uno de sus hijos, que está Jacob y está Esaú, que Jacob necesita vestirse con piel de cabrito para engañar a su padre? Cuando Jacob se acerca a su padre para besarlo, su padre lo huele. ¿Y sabe qué dice él? El olor de mi hijo, reconoce el olor de mi hijo. ¿Cuál era el olor de su hijo? Tenía olor a chivo, tenía olor a cabrito, porque tenía puesta la piel de cabrito encima. ¿Sabe qué hacemos a veces nosotros los cristianos? Los cristianos queremos hacer como la de Jacob, pero al revés. Queremos vestirnos con pieles de ovejas, pero por dentro sabemos que tenemos costumbres de cabrito. Por dentro sabemos que a veces hasta nuestro comportamiento es de cabrito o que nuestro lenguaje es de cabrito. Que el Señor nos ayude en este tiempo a poder meditar acerca de esta parábola tan hermosa que el Señor nos entregó. Que podamos meditar y conocer un poco más lo que Dios quiere para nosotros, aprendiendo de estos pequeños animales. Como yo les decía, este año me di cuenta que el Señor siempre me habló. Y siempre me habló por parábolas. Y estas son parábolas mías, que yo se las comparto a ustedes, con las cuales el Señor me habló. Me habló del lenguaje, me habló de comportamiento, me habló de que a veces nos parecemos mucho a los cabritos. Y me habló también acerca de la alimentación, a tener cuidado con lo que comemos, porque no toda comida, no todo es alimento. Todo puede ser comida, pero no todo es alimento. Amén. Que el Señor nos bendiga, les siga bendiciendo y espero que esta palabra les haya resultado de bendición, de edificación para todos y cada uno de ustedes. Pastora, una hermosura, una hermosura. ¿Querés bendecirnos con una oración? Y así nos despedimos. Sí. Perdón, hace un momento me había puesto nerviosa mi esposo cuando entró porque no sabía qué quería con la pantalla. Ahí está, porque no me veía bien, no me veía entera. Bendiciones a todos. Mis hijos cuando yo hacía largas las prédicas empezaban a tocar el piano, el órgano, otros me hacían así, pero bueno. Amados hermanos, que la paz del Señor siga sobre sus vidas y bueno, damos gracias a Dios. Padre que estás en los cielos, yo te doy muchas gracias Señor, por cada situación que tanto a mí como a mis hermanos a la distancia nos permites vivir, porque sé que en cada una de ellas tú nos hablas, tú nos edificas, tú nos enseñas, nos muestras los secretos espirituales del reino de los cielos. Ayúdanos, papá, ayúdanos, Señor, porque entiendo, Padre amado, que tú has establecido tu palabra, Señor, que tú has establecido este tiempo, Señor, y has establecido esta palabra para este momento, y te doy gracias, Señor. Te ruego que podamos hacer como compartí hace un momento, meditar sobre ella, que podamos, Señor, meditar, podamos rumiar, Señor, considerar los caminos, regocijarnos, como dice tu palabra en tus estatutos, y no olvidarnos, por especial, no olvidarnos de tu palabra, no olvidarnos de tu consejo, no olvidarnos de tus enseñanzas que son tan necesarias para nuestro cuerpo, para nuestra mente, para nuestro espíritu, que son tan necesarias para la edificación de la iglesia. Padre, yo bendigo a cada
cada familia aquí representada. Bendigo aún a la distancia a los que en algún momento escucharán la palabra, el mensaje y serán tocados, serán transformados, porque entiendo que tu palabra no vuelve a ti vacía, sino que va a cumplir aquello para lo cual tú la has enviado en este momento. Yo te ruego, Señor, que riegues sobre ella en cada corazón y que se produzca el fruto que has determinado para todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastores. Un gusto tenerlos con nosotros. Siempre son de bendición. Así que muchísimas gracias a cada uno. Gracias.